Han venido para comentarlo. Lavinia Tuyeymo Ngandi es ex becaria de Namibia, sobreviviente de la matanza de Cassinga. Está también con nosotros Tamara Corpeño Oliva, es ex becaria nicaragüense. George Sloan Cuarco, ex becario de Ghana. Y José Prieto Cintado, que es director de África y Medio Oriente del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que ha apoyado esta idea nacida de un joven periodista y además maestro que fue de estas escuelas internacionalistas, Noel Otaño, que también nos acompaña hoy en el público, nunca quiere estar aquí en la mesa. Le doy la bienvenida en el estudio y le agradezco su presencia a Ernesto Reynoso Piñera, primer secretario del partido en el municipio de la Isla de la Juventud, y a Arelis Casañola Quintana, la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, así como a Marlene Villavicencio, presidenta del ICAP, quien la vez anterior nos acompañó sentada en la mesa redonda. Hoy está acompañándonos también una persona realmente decisiva en la conmemoración de este 40 aniversario. Los invito a acercarnos, a escuchar, a atender los testimonios que traen estas personas que han venido a conmover a la Isla de la Juventud y a conmoverse ellos mismos, rememorando lo que aconteció aquí cuando se convirtió la Isla de la Juventud en capital de la solidaridad en el mundo, durante muchos años, y han regresado. Maxi, muito obrigado. Meu presidente está no coração. Porque ela tempo, os menos mais velhos cansados de trabalhar. Bom fim de semana lá no Favo, lá no Favo. El acto fue conmemorativo, fue este jueves 12 de octubre y bueno, ahí tenían ustedes algunas señales, pero vamos a ver un resumen de que nos propone el Telecentro Isla Visión, que como siempre hace de anfitrión de nuestra mesa redonda todo su equipo de trabajo. Vamos a ver este resumen preparado por el propio Noel Otaño. Con la llegada de los becarios namibios en la madrugada del día 2 de octubre, se le daba continuidad a las actividades para celebrar los 40 años de la educación internacionalista en la Isla de la Juventud. Más tarde llegarían otros de Ghana, Nicaragua, Etiopía y el Congo para, junto al pueblo de la Isla de la Juventud, celebrar los 40 años de aquel sueño de Fidel. El encuentro con sus profesores en una zona sederista fue de los más emotivos momentos de esta jornada. Se trata de un reencuentro 30 años después con aquellos que fueron más que sus maestros, sus padres, sus amigos, sus consejeros. La gala fue el regalo de los artistas al pueblo de la Isla de la Juventud, principal protagonista de esta historia, al igual que en el acto central donde el embajador namibio en Cuba reconoció la inestimable ayuda brindada a su pueblo. Concluían así 3 días de fuertes emociones, 3 días para el reencuentro, 3 días para decir gracias Cuba, gracias Fidel. Noel Otaño, especial para la mesa redonda. Y bueno, mientras veíamos estas imágenes de la celebración que ha acontecido aquí en la Isla de la Juventud, pensaba yo, en nuestra mesa redonda está sentado un hombre que fue embajador, que es hoy funcionario del ICAP, pero sobre todas las cosas es uno de esos combatientes internacionalistas cubanos que llegó al campamento de Cassinga cuando se había acabado de pasar la terrible masacre que algunos de sus protagonistas, sus sobrevivientes, ni siquiera quieren recordar. Se trata de uno de los episodios más crueles, más criminales que haya acontecido en el sur de Angola, donde se refugiaban combatientes de la SWAPO, pero sobre todo población civil que fue masacrada. Como protagonista de aquel acontecimiento, como combatiente internacionalista, usted es muy joven, 23 años, ¿no? Exactamente. Prieto, yo estaba pensando, cuando Prieto viene a una conmemoración como esta, se encuentra con sobrevivientes de Cassinga y encuentra la alegría, el significado de este reencuentro de aquellos muchachos que
sobrevivieron a la masacre y después se convirtieron en lo que son hoy. Me gustaría su reflexión para comenzar la mesa. Sí, cómo no, Eli, buenas tardes. En primer lugar, mi pensamiento viene como primera figura del comandante en jefe Fidel Castro, que cumpliendo su legado, su ejemplo y demás, es que habíamos un grupo de cubanos con presencia física muy próximo de Namibia, de Cassinga. Éramos un grupo táctico que estábamos basificados a unos 15 kilómetros del campamento de los namibios, y que una vez comenzada la masacre, el bombardeo inicial que se llevó a cabo, nos dimos a la tarea de acudir de manera precipitada al campamento con la misión de proteger a los namibios allí presentes. Era un grupo numeroso de personas, en la mayoría mujeres, niños, personas de avanzada edad y algunos heridos y otros enfermos que necesitaban atención médica. Era el enemigo que asustaba al ejército sudafricano en ese lugar. No había ningún motivo para hacer semejante barbaridad. Consideramos que no fue una acción para intimidar, para amedrentar, para desestimular, sino que fue una acción para exterminar a los que allí estaban. De no haber entrado nuestras tropas en Cassinga, no pudiésemos contar hoy aquí en esta mesa redonda, ni en este grupo de namibios que nos acompañan en este magnífico, en esta magnífica celebración por el 40 aniversario que estamos recordando hoy en esta mesa, no hubiesen podido acompañarnos acá. En esta mesa, como se hizo en la presentación, tenemos a una de las sobrevivientes de Cassinga. Creo que el legado de Fidel está muy presente en estos momentos, en esta isla maravillosa. Usted decía esta pequeña isla, yo dije era pequeña y a la vez gigante isla de la juventud, que tanto hizo y tanto laboró en función de la preparación de los recursos humanos de esos países, algunos que todavía no se habían independizado como Namibia y otros que ya habían logrado su independencia pero que necesitaban la preparación de profesionales que le dieran continuidad a sus procesos independentistas y a sus procesos de liberación que tanto costó en el continente africano. Sí, usted decía que se emociona recordando esto, ahí estamos viendo imágenes. Yo quiero recordar imágenes que se veían al principio, que son escenificaciones que hacían los propios estudiantes aquí cada año de lo que fue la masacre de Cassinga, y en este caso se trata del documental de Rigoberto López que filmó estas escenas y quedaron imposible compararse con lo que en realidad fue el pánico, el terror y la masacre que ocurrió en aquel momento. Pero yo quiero recordar, dice, en el puerto de Nueva Gerona todo fue agitación, estamos hablando de los primeros días de octubre del 77. Unos se agolpaban para mirar peligrosamente desde el borde, otros daban voces de mando, organizaban y estaban muy ocupados como para mirar de soslayo la maniobra del transbordador que fue al encuentro del buque Rocía. Había conmoción, los rumores anunciaban la llegada de los sobrevivientes de la masacre de Cassinga a la Isla de la Juventud. Eso es realmente una parte inseparable de la historia que empezó a escribirse el 12 de octubre de 1977, y también el hecho de que parte del rescate, es decir, no solo había combatientes internacionalistas ayudando a la independencia de Namibia, sino que ellos enseguida, los sobrevivientes, fueron parte de este programa de salvación, digamos, de educación, de formación de aquellos muchachos que quedaron, muchos huérfanos y otros, digamos que heridos, mutilados. Digamos que sí, que efectivamente es tal, así como lo estás contando. La mayoría de ellos quedaron huérfanos y por supuesto con una gran afectación desde el punto de vista psicológico que hubo que atenderles de inmediato, incluso antes de llegar acá y una vez que estuvieron ya en nuestro país para cursar los estudios, la mayoría de primaria, otros de secundaria, etcétera. Pero fueron momentos terribles que vivieron en aquella mañana del 4 de mayo del 78,
cuando tranquilamente y habitualmente estaban concentrados en una gran plazoleta para realizar una especie de matutino que se efectuaba cada mañana, y fueron sorprendidos por aviones sudafricanos que lanzaron bombas de manera indiscriminada sobre aquella población indefensa que estaba en Cassinga en ese momento. Ya en horas tempranas habían desembarcado un batallón de paracaidistas que se encargaron de arrasar con lo que quedaba con vida y no habían sido arrasados por las bombas lanzadas. Cassinga, rodeada por un río, en lo fundamental que daba la vuelta, había un paso obligado entre Chamutete y Cassinga, y los muchachos en su gran mayoría buscaron refugio precisamente en la parte lateral que daba hacia el río y otro hacia los montes que rodeaban el campamento. Allí fueron días después del 4 de mayo, digo que no fue solamente el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, que se estuvieron encontrando heridos, muchachos escondidos de manera aterradora, con un miedo aterrador, que nos veían y no sabían quiénes éramos, si éramos de los sudafricanos o claro, si éramos de las tropas que venían a protegerlos, etcétera. Creo que es digno recordar en estos momentos a aquellos cubanos que con un total desprendimiento a la vida y con el cumplimiento de su obligación y sus deberes en primera instancia entraron con una desventaja total desde el punto de vista militar, una supremacía aérea que había en ese momento por parte de los sudafricanos. Nuestras tropas no contaron en ningún momento con apoyo aéreo, y el que domina el aire, podemos decir que domina la tierra. Eso fue necesario para ellos, pero no fue suficiente tener la supremacía. No contaron con el valor, con la destreza de aquellos jóvenes que ofrendaron sus vidas. Tuvimos que lamentar realmente pérdida de compañeros, otros muy jóvenes resultaron heridos, mutilados, y creo que tengo en mente muy claro aquellos cubanos que llegaban gravemente heridos, algunos, otros no tanto, pero sí ya con peligros para mutilación de algunos de sus miembros e incluso con la pérdida de un ojo, y llegaban cantando el himno nacional. Son esas personas también, en homenaje a ellos se hicieron estas escuelas, y hay que recordar este libro que a mí me gusta muchísimo, que hicieron Rafael Calvo y Marien Núñez, África en una isla cubana, donde habla de la llegada de aquellos muchachos. Dice, cada año, ha contado uno de ellos, cada año en las escuelas, en la secundaria, en el preuniversitario, mis compañeros y yo recordamos los hechos terribles. Hacemos de víctimas y de vencedores y cantamos una triste canción. I want to forget Cassinga forever. Olvidaré a Cassinga para siempre. Pero en realidad lo hacemos para no olvidar. Para no olvidar, se reunieron en la Isla de la Juventud y el regreso ha sido una verdadera fiesta. La crónica la pone ahora Riquelma Pentón. Este es su tercer viaje de nacimiento, el primero a la hermosa África donde abrieron los ojos, el segundo cuando vinieron de niños adolescentes a su inolvidable isla donde sus ojos se ensancharon con vida nueva. Este es el del reencuentro. Han venido de lejos y de todas partes después de muchos años a dejarse tocar por el sol de Cuba. Celebran los 40 años de esa obra de Fidel que fueron sus escuelas, su casa grande. Un porqué inconmensurable los mueve en este viaje. Óyeme, lo que me dio Cuba fue tanto. Es el calor y el cariño de los profesores que nos cuidaban hasta que aprendiéramos el español. Pero sí, en realidad, la atención y la hospitalidad fue muy buena. Cuba me ha hecho lo que soy. Ahora estoy contenta con mi vida y todo es por la programa. Sin dudas son felices, son además porque se los dicta el corazón, agradecidos y sobre todo cubanos. Ante todo me siento cubano, me siento muy cubano porque yo crecí aquí, vine aquí con 13 años y me fui hombre. Pues tengo el cubanismo en mí y dentro, sea lo que sea. Cuba yo voy a seguir viniendo porque Cuba es un país feliz. Otra vez el mar los devolverá a sus raíces. Aquí nos quedarán como recuerdo de esa obra de bien que hicimos
para sus países. Riquelma Pentón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Lavinia es una de esas niñas de Casinga, de esas sobrevivientes que no quisiera nunca recordar. Dice que es lo más duro que hay en su memoria y mejor no recordarlo. Pero me gustaría recordar cuando llegó a la Isla de la Juventud sin saber el idioma, sin conocer el país al que estaban llegando, lo que fueron aprendiendo, lo que fueron encontrando. ¿Ha recordado todo eso en estos días de retorno, Lavinia, que es ahora maestra, ¿no? Sí. Y aprendió el español aquí. En la Isla de la Juventud. En la Isla de la Juventud. Cuénteme cómo fue. Bueno, fue un momento muy interesante a llegar en Cuba, en un país libre, porque lo que cantamos siempre es que ojalá que llegamos en Cuba libre. Y entonces fue una experiencia diferente, como no hubiéramos sabido ni una palabra de español. Y cuando llegamos siempre tenía que mirar nada más por la indicación, expresión de las caras, cómo se ubican las manos, y ahí llegamos porque es una cosa que realmente... Era lenguaje de señas. Sí, lenguaje de señas nada más, porque nosotros no sabíamos ninguna palabra de español en Angola, solo yo hablaba dialecto y un poquito de inglés. ¿Cómo fue para empezar si no tenía ni dominio de idioma? Cuéntenos aquellos primeros días, la adaptación a la comida, las costumbres que encontraron en Cuba y las que traían ustedes. Y gracias por los cariños profesores y cubanos que nos recibió aquí, porque nunca pusieron bravo por todo lo equivocado que hicimos. Cuando te pregunta, trae esa y tú lo das otra cosa, toma la cuchara, entonces yo traigo otra cosa a la bandeja. Y de ahí fuimos aprendiendo. Y son buenos profesores que enseñan bien con los ejemplos. Y así nosotros no teníamos muchas dudas de aprender, porque los profesores fueron lo más bueno que posible. Fueron lo mejor. Los mejores profesores. Usted me contaba hoy, yo creo que es bueno que lo sepa nuestra teleaudiencia, ni siquiera ustedes traían las costumbres de comer como se come en Cuba. Comían con las manos y comían en escudillas, no comían en bandejas, como el tipo de comida. Por ahí alguien recordaba, dice, toda la comida que comíamos era amarilla, ¿no? Algo que tenía que ver con lo que se comía en la época acá también. Sí, porque nosotros, hay un grupo de gente que salieron de Sevilla, ellos sí aprendieron muchas cosas, pero de nosotros que salimos directamente de Casinga para Cuba, ahí había muchos disparates de comer, porque ni comíamos con cucharas y eso, porque no teníamos ni propia bandeja donde se puede comer. Cualquier cosa que tú tienes lo lleva para el comedor para que te ponga su comida, y puede comer con la mano, y si te encuentra la cuchara puede comer con cuchara. Pero cuando llegamos en Cuba era otra experiencia, tenemos que sentar por la mesa, la cuchara, el cuchillo y todo, aprender eso. ¿Aprendió a usarlo? Sí. ¿Tenían paciencia los maestros cubanos, dice usted, y amor también? Sí. Por ahí leía yo, alguien que venía de Casinga, que lo que más apreció aquí es un abrazo, abrazos que se daban. ¿No era costumbre dar abrazos de donde usted venía? Sí, de nosotros no, la mano así. Aquí aprendieron a abrazar. Sí, aquí aprendimos a abrazar y besar, dar besos, todo el cariño lo aprendimos aquí. Y hasta ahora lo llevamos a nuestro país. Cuando tú encuentras a alguien que estudió en Cuba, no es como lo que tuvieron en otros países y lo que fueron en Namibia. No se parece. Porque nuestro saludo es un saludo de cariño, de amor a otro. Eso aprendieron en Cuba. Sí, lo aprendimos. ¿Cuántos años estuvo Lavinia en Cuba? Yo 9 años.
Desde 1978 hasta 1987. Llegó con 14 años. Con 15 años. 15 años ya. Sí. Pero era una niña, Sí. ¿no? Con ningún conocimiento de este país. Ningún conocimiento de este país. Solo yo vino a conocer este país cuando llegué en la Isla de la Juventud. Y quedó como mi propio país. Ahora usted es cubana también. Sí, yo soy cubana ya. ¿Y de aquí, de qué se formó, con qué instrucción salió, de qué le sirvió estar en Cuba 9 años? En 9 años lo más que yo aprendí es de amor. Dar valor a un ser humano. Valor el amor de uno a otro. Que no le da cuenta de que tener esto y esto, pero de ser de amar uno a otro de una forma real, de que lo que yo aprendí aquí, como compartimos con los cubanos, aquí en Cuba nosotros lo valoraríamos como si fuera el pueblo cubano, porque aquí no nos damos lo que sobra, pero compartimos lo poquito que tenía los cubanos. Eso lo aprendimos aquí en Cuba también. Pero digo, ¿qué estudió? ¿Hasta qué grado? Yo nada más hasta el 12 grado. Entonces, después de 12 grados, había un programa de mandar a algunos estudiantes a otros países socialistas. Y yo fui uno de los que mandaron para afuera y que fue en Alemania. Y el programa yo tenía que estudiar medicina en Alemania. Entonces duramos nada más un año ahí porque fuimos ahí en el 1988. Entonces hizo nada más idioma Alemania y después teníamos que regresar para Namibia para las elecciones. Y mal suerte fue el tiempo de transformación que Alemania se une. Y se cayó el muro de Berlín. Sí, se cayó el muro de Berlín. Y se desmerengó el socialismo de Europa del Este, como decimos por vulgarmente. eso no podíamos regresar. No pudo estudiar, ya no se acabó la posibilidad de... de estudiar en Alemania. En Alemania. Ya no pudiéramos regresar para Alemania. Y no pudo estudiar... en los 9 años que estuvo en Cuba, ¿nunca fue de vacaciones a su país? No, a mi país. ¿Dónde a mi país? No existía. Pero nosotros nos tratamos como si fueran los propios residentes de Cuba. ¿Iban por toda Cuba de vacaciones? Iban, sí, por diferentes regiones de Cuba. ¿Qué conoció de Cuba? El cariño. No digo, algunas cubanos. Otras ciudades, algunas playas. Cienfuegos, playa. Visitamos distintas regiones de Cuba. Hoy es usted profesora, ¿no? Sí, yo soy profesora. Ya, finalmente no fue médico, pero su formación en Cuba fue útil. Sí. ¿Y ahora por qué volvió? ¿A encontrarse con quién? ¿A quién buscó cuando llegó a la Isla de la Juventud? Cuando llegó a la Isla de la Juventud, yo busco mis profesores, especialmente mi director, que fue el último director de nuestra escuela, que fue Raúl Carazán. ¿Lo encontró? Sí, lo encontró. Porque ya yo sé que le dio un tiempo muy duro y difícil. Un día que yo decía que porque a veces yo tuve una de las malcriadas que a veces lo preguntaba, mándame para África. ¿Malcriada? Sí. Que Raúl tuvo que enderezar, su director. Sí. Fue lindo el reencuentro. Muy lindísimo. Bueno, una de las cosas que también ha impresionado mucho es el reencuentro, y aquí yo les propongo ver un material preparado por Noel Otaño, ese que siempre está detrás de la cámara y no quiere contar las cosas como le tocaría, pero él fue maestro, fue profesor de alguno de estos muchachos, y habla hoy de un personaje célebre en las memorias de la Isla de la Juventud con respecto a estos 40 años de escuelas internacionalistas. Mamá África, veamos. Ellos han roto la tradicional monotonía de las calles pineras.
Son ex becarios namibios sobrevivientes de la matanza de Cassinga que han regresado a la isla de la juventud. Como hace 40 años, la profesora Miriam, Mamá África, los acompaña. Son muchas las emociones porque estos niños los recibí yo chiquiticos y en flaquitos, y sin embargo usted sabe ver estos muchachos tan desarrollados, hechos mujeres, hechos profesionales. Es todo lo que nosotros le dimos a ellos, todo lo que nosotros le inducimos, ellos lo están llevando a su país. Es como una semilla que ha regado su fruto. Solo basta con que ellos salgan a la calle y disfruten la quietud de un parque para encontrarse con amigos, profesores y hasta 2 exdirectores de sus escuelas de entonces. Hoy la alegría más grande que he recibido en el día de hoy ha sido esta, porque estos muchachos son como si fueran, igual que si fueran hijos míos. Yo no pensé volverlos a ver, ¿ves? Solamente que los viera por televisión, no sé, en algún momento, y fue una emoción muy grande. No lloré porque los viejos no lloran, y si no hubiera llorado también. Han pasado casi 40 años desde que en 1978 estos namibios, sobrevivientes de la barbarie de la guerra, llegaron a la isla de la juventud por iniciativa de Fidel. Aquí se prepararon como hombres y mujeres de bien y hoy recuerdan el ejemplo de quien tanto los cuidó. Siempre va a estar en nuestro corazón. Nunca olvidaremos del comandante en jefe. Siempre lo tenemos aquí. Mamá África no esconde su emoción. Ellos han regresado para agradecer y remover recuerdos. Y ella, feliz de que así sea. Muy contenta, demasiado contenta. Los he recibido. Noel Otaño, especial para la Mesa Redonda. Y aquí está Mamá África, ahí está sentada junto a Noel Otaño. Gracias por estar con nosotros, Mamá África, maestra. De las cosas, quien está aquí a mi izquierda, el doctor George, es hoy no voy a decir que famoso, porque no he visto los periódicos, pero sí un reconocidísimo especialista en inseminación artificial, ¿no? Fecundación in vitro, de los hombres que hace posible que mujeres que no pudieran tener hijos la puedan tener ya, y se formó originalmente en Cuba. Y entonces George, conversando mientras nos poníamos de acuerdo para hablar en la mesa, me decía que los maestros es lo más grande que encontraron ustedes aquí, la característica, lo que Cuba le dio, lo que aprendió. Es de Ghana. Él es de Ghana. Había muchos jóvenes de Ghana también. Sí. Tenían otra situación, no es la de los namibios. Ustedes iban a su país algunas veces, ¿no? Algunos de ustedes. Sí, el cuento de nosotros, la historia de nosotros no es lo mismo como... No es tan terrible. No era lo mismo. Nosotros estando en la escuela nos vienen a poner a hacer exámenes y después selecciona alguna gente y le dicen que tú tienes que ir para Cuba a continuar con los estudios. Entonces yo a los 11 años me seleccionan y me dijeron que tengo que venir para Cuba y a continuar con la educación. Llegué aquí sin saber ni una palabra en español. Llegamos primero en La Habana, lo llevaron para Pepito Mendoza, y como no estábamos acostumbrados con la comida, y el idioma y eso, era un poco difícil. ¿Qué tenía de malo la comida? Porque una de las cosas que presume Cuba es que nuestra comida también tiene mucho de África. Sí, pero yuca. Sí, pero nosotros somos acostumbrados de comer mucho picante. Faltaba el picante. Y aquí uno come sin picante y eso era un poquito difícil. Pero con el tiempo sí nos acostumbramos y ya. ¿Hoy comes comida cubana en Ghana? Sí, hay restaurante cubano en Ghana que se llama Tea Havana Park. ¿Cómo? Tea Havana. Está en una ciudad que se llama Tema, donde está el puerto de Ghana. Entonces se dice Tea Havana Tema Havana Park. Ya. Yeah. Sí, ahí se encuentra comida cubana. Comida amarilla. Sí. Y se puede comer de todo. Cuénteme, sí. ¿Cuáles son las emociones que han traído a George a Cuba de vuelta? Yo primero quiero agradecerle
cogiendo la palabra de mi compañero de Ghana, agradecerle primeramente al comandante Fidel Castro por el sueño que tuvo, ese sueño haciendo realidad nos dio la base de nuestra formación. Este sueño nos enseñó el valor de la amistad. Este sueño nos enseñó cómo valorar el esfuerzo de otra gente o el esfuerzo de los demás. Este sueño nos enseñó la voluntad y nos hizo aprender cómo ser trabajoso. Hoy en día tú llegas en Accra, en mi país, y hay una clara diferencia entre el graduado cubano y los demás. ¿Cuál es esa? Porque tuve la buena voluntad en todo lo que se graduaron aquí en Cuba. Mientras los demás que se fueron graduados en mi país, en otra parte del mundo, no se ve la misma cosa. El egoísmo, por ejemplo, Sí, lo personal. Porque el cubanito, bueno, nosotros nos decimos cubanito. El cubanito tú le mandas para ninguna parte del país y está listo para trabajar. Mientras los demás no es lo mismo con los demás. Entonces nosotros sí le agradecemos mucho al comandante, al pueblo cubano y la educación y el sistema cubano. Claro. Dice que el único dolor que han encontrado aquí es que sus escuelas ya no existen. No existe. Algunas están destruidas. No existe. Nos Y pasaron 2 ciclones, el Gusta y el periodo especial, que fue como 5 ciclones juntos, ¿no? Sí, pero bueno, ayer tuvimos la oportunidad de visitar la escuela, la 22 y la ¿Qué fue la 28. escuela de ustedes? Sí, la 28. Y vimos alguna escritura de algunos de los estudiantes y nos dio una emoción muy, yo no sé, bueno, le digo una emoción inexplicable. Yo no sé cómo explicárselo, pero a mí, yo como decía más adelante, antes cuando nos unimos, que mientras las ideas del comandante sigue viviendo con nosotros, yo pienso que ese encuentro hubiera sido impecable si él estuviera aquí hoy con nosotros. ¿No sientes que está? Sí, se ve que está, porque por cualquier lugar, cualquier parte se menciona el nombre de Fidel, sí, pero en persona, a mí sí me gustaría que... ¿Lo viste alguna vez mientras Sí, estuviste aquí? sí, Porque venía estuvo- mucho a la isla Fidel. Sí, estuvo una vez en la escuela de los namibios y nosotros fuimos a la escuela para ser parte del programa aquel día. Sí, entonces yo lo vi personalmente. ¿Hablaste? Una vez. Sí. No, yo no llegué a hablar con él, pero bueno, lo oí hablando. Sí. Y para siempre te quedó la impresión de Fidel. Es lo que nos pasa a todos los que tenemos algo, que conocemos algo relacionado con la manera de ser de Fidel. Pero me gustaría también, porque había escuelas de namibios, había escuela de ganeses, había escuela de nicaragüenses, que por eso también está aquí ella. ¿Cómo se relacionaban entre sí? ¿Cómo se relacionaban con la población de la isla? ¿Encontraron algún tipo de racismo respecto a la diferencia de costumbre, de color de la piel, etcétera? Como yo decía antes, a mí me gustaría que continuara El sistema. el sistema. Pero ¿De escuelas acá? sí, porque para mí
me parece que era una buena, o sea, en cuanto a la eliminación del racismo. El sistema educativo cubano es un sistema que nos enseñó, como yo dije antes, valorar el esfuerzo de otra gente. Nos enseñó la amistad, el valor de la amistad. Nos enseñó a respetar y vivir junto con otra gente de otra parte, de otras culturas. Esto llegó a ser un pequeño planeta. Planeta, una comunidad, y que nosotros nos veíamos todo igual. Hoy en día, yo le decía a usted, la vez pasada yo me encontré con una de Sao Tomé y Príncipe, en Londres. Yo estaba con un argentino hablando español, entonces me acerca y me pregunta, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Ghana. ¿Y cómo tú hablas español? Sí, porque estudié en Cuba. Ah, ¿verdad? ¿De qué escuela? Yo también estudié. Era una cosa muy hermosa. ¿Como tu familia? Sí. Nos ponemos a hablar y eso, nos intercambiamos, comemos y después nos fuimos para nuestro hotel. Es decir, es orgullo haber estudiado y haberse formado en ese país. Sí. Yo sí te puedo decir que en lo que puede Cuba ha mantenido ese sueño. Ya no escuelas como estas, que no siempre hay, ni siquiera sus países ya tienen la necesidad que tenían en aquel momento, pero se mantienen escuelas como la ELAN, y lo más importante es que ningún proyecto solidario se cerró en Cuba a pesar de los duros años del periodo especial, y siguen siendo cubanitos que andan por el mundo. Cubanitos. Y una otra cosa, que el programa nos liberó del analfabetismo. Como dijo el héroe nacional cubano, ser culto para ser libre. Hoy somos libres y aquí estamos como profesionales de buena calidad y de muy altos niveles, ayudando gente de toda parte del mundo. Y todo eso gracias al sistema educativo cubano y a la revolución cubana. Gracias, George, por lo que nos cuenta esta experiencia hermosa que es la de tantos jóvenes que pasaron por aquí, 52.000, un poquito más, quizás en esos 40 años, jóvenes de todo el llamado tercer mundo, de América Latina, de Asia, de África, y George es uno de esos médicos que enorgullece a Cuba también por el modo tan profesional en que se formó. Maxi, muito obrigado. Meu presidente está no coração. Porque ela tempo, os manos mais velhos cansados de trabalhar. Bom fim de semana lá no Favo, lá no Favo. Y de vuelta aquí, vamos ahora con Tamara. Tamara era una muchacha jovencita, una niña, ¿no? También casi cuando llegaste aquí con los primeros jóvenes que venían de la revolución sandinista. ¿Cómo es la experiencia del sandinismo? ¿Cómo se insertaron cuando llegaron y vieron aquellas escuelas que venían de otras partes? Aquel tipo de seres humanos que ustedes tampoco se relacionaban. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, nosotros llegamos a Cuba en 1980, en el caso de mi generación, ¿verdad? Había pasado un año del triunfo revolucionario. Fue una experiencia nueva, novedosa, ¿verdad? Veníamos muy jóvenes, la mayoría, nuestras edades oscilaban entre 11 a 16 años, ¿verdad? Veníamos de diferentes partes de Nicaragua. Como lo conversábamos antes,
La mayoría, bueno, veníamos de un país que acababa de salir de una guerra, ¿verdad? Muchos con secuelas físicas, secuelas psicológicas, veníamos jóvenes de diferentes estratos, ¿verdad? Entonces, realmente fue primero una adaptación interna en nuestras escuelas, ¿verdad? Para podernos adaptar a todo lo que ya mencionaba también George, la comida, ¿verdad? El estar en otro ambiente. ¿También necesitaban picante? No, necesitábamos gallo pinto, porque no es uno de nuestros platos típicos, ¿verdad? Sí, que porque no el frijol pero seco, ¿no? Es más parecido al congrí que al... Es parecido al congrí, pero en aquel tiempo, ¿verdad? El profesor, nuestro director, contaba una anécdota que cuando nosotros llegamos acá y queríamos comer gallo pinto, entonces él pensaba que era gallo, pues que era un ave, pero no, pues es una comida que nosotros extrañábamos. Entonces era una de las cosas que también extrañamos. La experiencia con las otras escuelas, ¿verdad? Fue algo nuevo, ¿verdad? Nosotros no existe en Nicaragua, no existía un sistema educativo donde compartíamos con otras culturas. Entonces fue interesante pues encontrarnos con los hermanos namibios, mozambicanos y de todas las nacionalidades. ¿Se interrelacionaban ustedes con los africanos? Sí, aquí en la Isla de la Juventud, en algunos eventos, en algunas efemérides importantes, nosotros intercambiábamos, hacíamos actos culturales donde habían presentaciones nuestras. Nosotros aprendimos a disfrutar de las danzas africanas, nos gustaba muchísimo esos intercambios, y nosotros pues con nuestro folclore nacional. Y dicen que por ahí anda un matrimonio africano-nicaragüense, pero no hubo uno solo, ¿no? Hubo... Bueno, ocurrió como conversábamos antes, para que en las salidas, en los intercambios se conocieron, ¿verdad? Nicaragüenses, etíopes. Sí tuvimos una compañera nicaragüense que tuvo un hijo de un etíope y así, ¿verdad? Creo que de varias nacionalidades, entonces creo que compartimos bastantes cosas. Claro. Me estaba diciendo Tamara que hoy cómo ustedes se reencuentran sin salir de sus propios países. Tienen páginas web, casi todos, ¿no? Como las de ustedes, la generación dorada. Sí. Cuéntanos. Bueno, nosotros empezamos a tratar de identificarnos, para ese mismo sentimiento que expresaba Lavinia, George, esa necesidad de identificarnos, de saber que pertenecimos a una comunidad, que estuvimos en Cuba, nos ha hecho hacer un esfuerzo por reencontrarnos, por formar grupos, tanto grupos en internet como incluso tenemos una asociación en Nicaragua, la Asociación Amigos de Cuba, que nosotros nos reunimos eventualmente para celebrar efemérides y para estar pendientes de algunas situaciones específicas que pasan en el país, ¿verdad? Desastres naturales y siempre pues contra el bloqueo que existe contra este país. ¿Han encontrado fotos de ustedes de esa época? Dice que es una diversión también encontrarse cómo eran, ¿no? Cómo llegaron aquí, cómo son hoy. El antes y el después, decimos. Sí, hay en ese afán de identificarnos, de encontrarnos, a veces hay unos que hemos tenido ligeros cambios, ¿verdad? Con la edad, entonces ponemos una foto, a veces cuando nos encontramos y decimos, no, yo no me acuerdo de vos, entonces ponemos una foto de cómo estábamos cuando estábamos en la escuela y cómo estamos hoy. Y uno mismo se reconoce, vamos a decir la verdad, a veces uno dice, esa soy yo, no puede ser, ¿no? Sí, entonces lo que mencionaba Eileen de la página, el programa de Generación Dorada, es ese esfuerzo, ¿verdad?, de reencontrarnos no solo los becarios nicaragüenses, ¿verdad?, sino que esa página también integra estudiantes de otras nacionalidades que también estuvieron aquí en la isla, pues intercambiamos opiniones, cómo estamos, qué hacemos, cómo nos mirábamos antes cuando venimos aquí, ¿verdad? Esa primera experiencia de encontrarnos con personas que tienen otra identidad, otro tipo de cultura, otro tipo de comida, ¿verdad? Entonces eso es algo que a través de las redes sociales en este momento pues siento que... ¿Usted sigue viviendo en Nicaragua? Sí, vivo en Nicaragua, en Managua. ¿Y cómo se enteró de esto? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo se juntaron para venir? Bueno, siempre, así como se lo he escuchado a varios de los becarios, ha sido un sueño regresar, ¿verdad? Todo... en nuestro quehacer, en nuestra vida personal, ¿verdad? El hecho de estar lejos también nos ha dificultado, pero siempre ha sido un sueño regresar. Entonces es como un sueño que había estado ahí como pendiente, ¿verdad? En espera,
Y entonces la celebración de este encuentro, este 40 aniversario, dije, bueno, es ahora, ¿verdad? Entonces, pues, hicimos un esfuerzo, mi esposo y yo, que también él es ex becario. ¿El ex becario? Sí, está también aquí en este encuentro. ¿Se enamoraron acá en la isla? Nos conocimos aquí en la isla, pero no, enamoramos en Nicaragua. Entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad de volver, de ver a nuestros profesores, volver a nuestra escuela, ¿verdad? Aunque como decíamos, la escuela no la encontramos, la 53, pues ya no está, nuestra Carlos Fonseca ya no es la escuela que recordamos, sino que es una vivienda de personas que perdieron su hogar con el huracán, ¿verdad? Pero pensamos pues que qué bueno, ¿no? Que bien que encontraron albergue ahí. Exactamente, ¿verdad? Son esas comunidades que se han constituido en aquellas antiguas escuelas. Hoy se está hablando ya de una renovación de los programas de rescate de la toronja, de la siembra de cítricos. ¿Trabajaron ustedes todo eso también? ¿Lo aprendieron acá? Aprendimos muchísimo, sí, la experiencia del trabajo de campo fue algo nuevo para los nicaragüenses, ¿verdad? Porque el sistema educativo nuestro no contemplaba la educación y el trabajo, ¿verdad? Entonces para nosotros fue algo al principio que nos movió porque no teníamos el hábito de guataquear, ¿verdad? Del machete, del trabajo de campo, ¿verdad? Pero bueno, fue algo que ahora que nosotros estamos reflexionando sobre lo que somos, ¿verdad? Eso que decían los muchachos de que el que se formó en Cuba no le tiene miedo al trabajo, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos de todo, tuvimos conocimiento científico, tuvimos un conocimiento técnico, aprendimos a trabajar. Alguien me decía, el estudiante, el trabajador egresado de Cuba tiene iniciativa, o sea, no espera que le digan. ¿Qué pasa como a George, que siempre es diferente, sí, que se formó aquí? Es diferente esa parte humanística, la parte humana, la parte social. Yo pienso que el que se formó acá no solo tiene un conocimiento técnico, también tiene muchos valores. ¿Cómo se formó usted? ¿De qué? Estudié agronomía. Agronomía. Sí. Estudié agronomía en el IPA César Escalante en Hawái Grande. Y me va a hacer una anécdota antes de que yo la despida, porque dicen que el álgebra no entraba. ¿Cómo fue que entró el álgebra en la cabeza de Tamara? Yo le comentaba que yo tuve una profesora de matemáticas que no, la he buscado pero no la he podido encontrar. Ella ¿Cómo se llama? Mayra. Vaya, está viendo el programa. Mi profesora Mayra, yo sé que era una profesora alta, morena de La Habana. Jovencita, en aquella jovencita época. Y muy linda, tendría como unos 22 o 23 años. Yo tenía 14, estábamos en una época que nos estábamos adaptando, ¿verdad? Y había mucha confusión de sentimientos, de adaptación al sistema. Y tenía problemas serios con el álgebra, que no podía entender la forma, entonces yo salía llorando y corriendo para mi cuarto, ¿verdad? Porque sentía, no podía con aquello, ¿verdad? Entonces estaba yo llorando y de repente siento que me tocan el hombro, dale chica, vamos. Entonces decía yo, la profesora, y yo estaba en un cuarto piso, ¿verdad? Y la profesora se salió del aula y subió detrás de mí para decirme que me fuera, pues que vamos, nada de llanto, vamos, que vamos a aprender el álgebra. Entonces, fui muy buena en matemáticas al final, ¿verdad? O sea, después me enamoré de la matemática, me enamoré de todas las asignaturas, ¿verdad? Una de las cosas que valoro, ahora que tengo una hija de 17 años y a veces estudio con ella, cuando tiene problemas de algo que no le entiende, me doy cuenta de todo lo que sé. Rápidamente me ubico, ¿verdad? Y digo yo, esa es mi profesora de matemáticas. Lindas historias que tienen que ver, bueno, hacia el final quiero que cada uno de ustedes pueda también, con el sentimiento que se despiden, se están yendo ya de Cuba, se están despidiendo en unas horas, ¿no? Están regresando a sus países. ¿Cómo se va Lavinia, por ejemplo? ¿Con qué sentimiento? Sí, yo... ¿Se le quedó por ver a alguna maestra, algún maestro? ¿Se le quedó por ver a alguien querido? Ya no, pero muchos de ellos ya nos encontraremos. Y bueno, voy a llevar buena experiencia de aquí, que el Gerona, que es del mismo Gerona, pero nada más voy con herida corazón por mi escuela que está destruida.
y eso fue una parte que me sentí mal por verlo así. Y de todas formas, todo lo que ha pasado lo disfruté con los cubanos y me encontré con muchos de mis profesores y mis directores también, que son dos que todavía están trabajando en el municipio, que es Raúl Carazaña y el director Jorge. Todo me cayó bien aquí en la Isla de la Juventud porque me encontré con muchas de mis profesores. ¿Habrá nuevo regreso? Sí. ¿Quiere volver? Sí, quiero volver. Si tendrá alcanzo, me vuelvo aquí. Incluso yo quiero quedar más, no quiero que me va mañana porque a mí me gusta mucho. ¿Quiere quedarse en Cuba? Sí, un poco más tiempo, quedarme en Cuba, en mi país, mi segundo país. Es su segundo país. Sí. ¿George volvería? Sí, claro, claro que sí. Y como dijo Lavinia, todos nosotros tenemos Cuba como la segunda patria a nosotros. Así que cualquier día, cualquier momento, cuando tengamos la oportunidad, sí, volvemos. Y bueno, ya lo decía también Tamara, de alguna manera, el ICAP apoyará este proyecto del encuentro de los ex becarios. El ICAP saca cada año opciones y convocatorias para que puedan visitarnos de una u otra forma. Esto ahora es sui generis, muy específico, pero cada año nosotros lanzamos convocatorias. En estos momentos hay unos 230 amigos de los 5 continentes participando en la Brigada por los Caminos del Che, en el marco de todas las actividades que están realizando por el 50 aniversario del asesinato del Che, que están en Cuba. Hay un grupo de países africanos que participan en la misma, y continuaremos sacando este tipo de convocatoria, continuaremos promoviendo a que les llegue a todo con tiempo suficiente para que se puedan organizar. Pero en específico quiero agradecer, porque han agradecido mucho a Cuba. Y nosotros queremos agradecerle mucho a África, a América. Usted acaba de venir de un encuentro de solidaridad en África. Yo participé en el 5º encuentro continental africano de solidaridad con Cuba, efectuado en Namibia del 5 al 7 de junio de este mismo año, donde participaron 183 delegados de 17 países. Y quiero decir que independientemente de que acá hay un grupo reducido de países representados, no fue así en el encuentro de solidaridad efectuado en Namibia. De esas 17 delegaciones que viajaron y se desplazaron hasta Windhoek, capital de la solidaridad en aquel momento en África, en todas habían representantes de los egresados de Cuba. Representantes de los egresados de Cuba. Y agradezco la solidaridad que Cuba le ofrece, que África le ofrece a Cuba, concretada en estos momentos en 78 organizaciones de solidaridad con Cuba en 36 países africanos. Dentro de ellas hay 32 organizaciones de egresados de Cuba, y que realmente se han convertido en la locomotora de la solidaridad africana hacia Cuba y en los principales divulgadores y defensores de la obra de la Revolución Cubana. Esto es válido, por supuesto, para Nicaragua y un grupo de países latinoamericanos que desgraciadamente, bueno, pues no están acá, pero que donde igualmente existe un potente y sólido movimiento de solidaridad con Cuba. Bueno, yo sé que todos se van un poquito con el dolor, nos pasa a todos, la escuela donde uno estudió ya a lo mejor no existe, han pasado los años, etcétera. Yo lo que les puedo garantizar es que la idea no murió, que el internacionalismo sigue siendo una bandera fundamental, no solo en el concepto de revolución, sino en la práctica cotidiana de la revolución, que sigue teniendo una escuela latinoamericana de ciencias médicas, donde quizás hay menos latinoamericanos que de otras latitudes, porque ahí está África. Si usted pasa por la escuela Girón, todos los días los puede ver, jóvenes africanos que ahí están estudiando, jóvenes de varios países del mundo, sobre todo tercer mundo, donde menos recursos hay para lograr formación de médicos. Y en cualquier caso, los años que pasaron, los duros años que pasaron por la economía cubana y que han dejado su huella como los ciclones, igualito. Pero se irán rescatando y se irán convirtiendo también un día en albergues, en casa para personas afectadas, pero siempre quedará la memoria de los jóvenes que pasaron por aquí. Más de 50.000
Se dice, y es una cifra conservadora, pasaron en estos 40 años. Por eso la idea que yo no dejo de felicitar de nuestro colega y compañero Noel Otaño de Islavisión, y también que ha apoyado con tanta esfuerzo y con tanto entusiasmo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Y ellos han venido con los recursos que tienen a celebrar su paso por aquí y su segundo nacimiento. Aquí se convirtieron en cubanos y cubanas. A ustedes les agradezco muchísimo, pero especialmente al Telecentro Islavisión, a Sergio Rivero y a su equipo, que siempre están disponibles para las ideas que la Mesa Redonda pueda repartir por Cuba y el mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad y hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Las imágenes con que nos vamos son de la fiesta, de la celebración de la gala por los 40 años de la educación internacionalista en la Isla de la Juventud. Si tengo un hermano que arde, hermano mestizo, hermano de hambre, empapo mis signos con luz de su aire, niño mi bandera también de su sangre. Si tengo un hermano, si tengo un hermano, si tengo un hermano, hermano de sueños, hermano de bala, hermano de empeños, le entrego mis libros, le entrego mis manos, sin un humillante recibo de pagos. Si tengo un hermano, si tengo un hermano, Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Reconocen a trabajadores destacados en la recuperación de la central termoeléctrica Antonio Guiteras.
Partió hacia Rusia, delegación cubana al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Se niega Donald Trump a certificar cumplimiento por parte de Irán de acuerdo nuclear. Los trabajadores más destacados en la recuperación de la central termoeléctrica Antonio Guiteras tras los daños del huracán Irma merecieron la felicitación del pueblo. Al acto de reconocimiento asistieron los miembros del Buró Político del partido, Esteban Lazo Hernández, Ramiro Valdés Menéndez, Teresa Amarelle Bogué y Ulises Guilarte de Nacimiento. La central termoeléctrica Antonio Guiteras Olmes de Matanzas brota humo y energía para Cuba. En solo 17 días, hombres y mujeres de diferentes sectores recuperaron la unidad de mayor generación del país. Ahora los reconocen por la proeza de devolverla entera y con su habitual producción. El miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, impuso la medalla Jesús Menéndez al ingeniero Alcides Meana Báez. También colocó en los pechos de los buzos y de los miembros del turno 2 de operaciones de la central el símbolo de la hazaña laboral. Distinciones como Lañico López, Aracelio Iglesias y 23 de agosto y otros reconocimientos se les otorgaron a los presentes. Especial significado constituyó recibirlo del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. 4 colectivos obtuvieron la bandera Proeza Laboral, entre ellos la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y la Unión Eléctrica. Otras menciones otorgó el Consejo de Defensa Provincial a los trabajadores por levantarse entre los escombros y echar a andar las máquinas de la planta. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, felicitó junto a otras autoridades políticas, de gobierno y de las organizaciones de masas a los casi 200 homenajeados a nombre del pueblo cubano. Con este acto comienza a lo largo y ancho del país el movimiento de reconocimiento y estimulación a trabajadores y colectivos que se hayan destacado en las labores de recuperación, que va a mantener un principio inviolable. No solo es reconocer los esfuerzos, se trata de reconocer exactamente los resultados. Irma destruyó la casa de circulación de agua de mar y ocasionó la mayor afectación por un ciclón a la industria. De la chimenea de la central termoeléctrica Antonio Guiteras emana el humo habitual. Esto como un desafío a la fuerza del entorno y síntoma de superioridad de la gente de acá. Desde Matanzas, Eliane Taguas y Pedro Rizo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La delegación cubana al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes partió en la tarde de este viernes rumbo a Rusia, el país anfitrión del evento. No era una sala de espera habitual. La alegría mostraba el espíritu que lleva la delegación cubana a Sochi, el balneario ruso que acogerá el próximo Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. En un mundo en el que quien se quiere vender como líder mundial acaba de retirarse de la UNESCO. Este es el balance. O sea, el balance tiene que ser este, no puede ser otro. O sea, tiene que ser el culto irremediable a la alegría del ser humano, el culto irremediable al amor por el otro, al amor por la obra de los seres humanos. La procedencia es diversa, un universitario, un científico o uno de los jóvenes que trabajó en la recuperación del país tras el paso de Irma. En total son más de 250 entre delegados e invitados quienes asumirán la tarea de representar a Cuba en una cita juvenil que tendrá a Fidel y al Che como figuras principales. Las expectativas son muchas. Estoy aquí en representación de cada uno de los caimanerenses porque suficientes razones tenemos para decirles basta, salgan de nuestra tierra, salgan de nuestro suelo, eso es nuestro y están en contra de la voluntad de todos los cubanos, de todos los guantanameros y en especial de los caimanerenses. El mensaje de la paz, el mensaje en contra de la guerra, en un momento que vivimos en un mundo donde se está utilizando una retórica guerrerista por parte del gobierno de los Estados Unidos y yo creo que es más necesario que nunca ese pronunciamiento de las juventudes del mundo en función de la paz. El evento coincide con el centenario de la Revolución de Octubre. Se espera la asistencia de miles de participantes de todo el mundo, jóvenes que debatirán los caminos para hacer realidad la consigna de que un mundo mejor es posible y Cuba, una vez más, pondrá su grano de arena. Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy se entregó en el aula magna de la Universidad de La Habana el Premio Nacional de Calidad 2016.
Como parte del homenaje que el pueblo cubano rinde al comandante Ernesto Che Guevara en el aniversario 50 de su caída, se entregaron este viernes los premios nacionales de calidad que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a propuesta de la Oficina Nacional de Normalización. En esta edición, 16 fueron las entidades nominadas, pero solo 3 recibieron tan alta distinción. Ellas fueron las empresas de proyectos de arquitectura e ingeniería de las provincias de Villa Clara y Matanzas y la empresa de proyectos de ingeniería y arquitectura número 11, las cuales obtuvieron resultados relevantes en la aplicación de la gestión de calidad. Este premio nacional, instituido en el año 1999, se ha entregado a 29 organizaciones del país, mientras 4 entidades han alcanzado el premio iberoamericano que reconoce la excelencia de la calidad y la eficiencia en el trabajo. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las asambleas de nominación de candidatos a delegados del Poder Popular continúan en todo el país. En los diferentes municipios de la capital cubana, los habaneros ejercen el voto de manera directa y pública. Estas son imágenes de la reunión de nominación de candidatos a las asambleas municipales del Poder Popular en Santa Felicia, municipio Marianao. Bueno, esto es una forma de poder expresar el derecho soberano que tienen los ciudadanos, y en este caso los electores. Los participantes coincidieron